Lucas Aracho. Sí, buen día Marcos, buen día Carlos. Estamos aquí presentes con la fiscal Liliana Alcaraz a conversar un poco acerca del juicio oral y público de Óscar González Dar. Bueno, doctora, sigue el juicio del próximo martes a pruebas periciales, ¿no? Sí, continuamos, como lo señaló el Tribunal de Sentencias, para a partir del martes la producción de las pruebas periciales. Son varios peritos los que van a estar declarando, ¿no? Son muchos peritos, son pericias de casación, pericias contables, ambas partes tenemos peritos, queda un testigo pendiente que presentó un certificado médico por COVID, entonces tenemos todavía un poco de juicio por delante. Claro. Bueno, Marcos, ¿hay alguna consulta para la fiscal? Sí, pasando con la doctora, por favor, ya tenemos varias preguntas. No tantas, Carlos. No, doctora, justo, vos sabés que Lucas, gracias por atendernos, doctora. Lucas, hace rato yo le dije pescada por la doctora, porque Lucas pues participa del juicio todos los días. Vos sabés que sabe todo de memoria y está ahí y le insiste a Francisco, insiste contigo. Y dije insistirle a la doctora porque si no, pues la otra parte también te vende solamente su posición, ¿verdad? O sea, ahora lo que queremos un poco saber es cómo vos ves este juicio, el desarrollo del juicio contra Óscar González Dar y su hijo, doctora. En general, bastante bien. Nosotros, ustedes saben que cuando se producen las pruebas, lo que hace es, se va introduciendo información a través de las personas, a través de los testigos, a través de los peritos. Y como resultado hasta ahora, efectivamente, toda esa información, todos esos datos que tenían que haber aportado, en el caso concreto de los testigos, fueron incorporados, ¿sí? O sea, el objeto, la información que tenían que introducir los peritos de la Fiscalía no fue introducida al juicio y el Tribunal de Sentencias ya tiene conocimiento, digamos, de toda esa información que se pretendía producir específicamente con estos órganos de prueba que son los testigos. También se ha llevado adelante la parte documental, que también ingresó en su totalidad, y bueno, nos queda un tramo final que si bien pareciera que es corto, no obstante así, calcularíamos eventualmente unos 2 meses más de juicio como mínimo. A la pucha. ¿Mucho todavía falta entonces? Sí, es un caso complejo, es un caso muy complejo, entonces es mucha la información, y mucha de la información es bien técnica, ¿verdad? Recordamos que, por ejemplo, han declarado prácticamente todas las personas que realizaron la fiscalización puntual a los dos acusados, de manera bastante pormenorizada. También el tribunal le hace preguntas, entonces es un caso complejo, un caso que podemos calificar como de alta complejidad. Uh-huh. Y dentro de esa alta complejidad, viendo el desarrollo del juicio ahora ya por varios meses, el Ministerio Público se mantiene en su postura inicial de tener los elementos probatorios para que el tribunal tenga la certeza de que son responsables los acusados de la comisión de los hechos punibles por los cuales son acusados, doctora. Sí, hasta ese momento sí, como había mencionado, como ya te había mencionado, la información, por lo menos hasta este momento sí fue introducida, pero falta la parte, una parte muy importante, que es el desarrollo de las periciales. Nosotros estamos conformes con el ingreso de toda esa información hasta este momento, pero como te vuelvo a decir, es fundamental la declaración de los peritos, tanto de tasación como de los peritos contables de ambas partes, porque cada uno tiene su teoría del caso. Correctísimo. Bueno, ahora de este tema queremos pasar al otro que en realidad todos los medios nos enteramos recién, pero encontramos que la imputación fue del 5 de mayo, creo que, según la fecha, o si no me equivoco, yo ayer imprimí de internet y encontré que es del 5 de mayo en este tema del tráfico de influencias. Sí, hace unos días presentamos la invitación, veníamos preparando con tiempo, ustedes saben que también paralelamente
estamos en este juicio, nos lleva tiempo y en la medida de nuestras posibilidades también nos ocupamos de todas las cosas que tenemos como equipo, ¿verdad? Ujú. Y sí, efectivamente, se ha presentado una imputación de un sostenible previsto en la ley que castiga el tráfico de influencias a 3 personas. Con esto se inicia un proceso para estos para estas 3 personas, y el juzgado le tiene que para la aplicación de medidas cautelares. Recordar un poco y voy a tratar de ser bastante sintético. Esto se inició como consecuencia de la detención del señor Darío Messer en su momento. Tenía consigo 6 celulares, 2 se abrieron, y la Policía Federal del Brasil inicia, digamos, la apertura del contenido de esos celulares. Nosotros fuimos designados un equipo en realidad para asistir para tener reuniones con ellos, y toda esa información trajimos, y la fiscal general decide también abrir en el caso de que haya hechos que sean punibles. Designado un equipo y nosotros empezamos a iniciar la investigación de lo que trajimos. Se reprodujeron entrevistas, verificación de celulares, y bueno, todas esas evidencias en la etapa de la investigación indica la participación de 3 personas en un hecho de tráfico, quienes habían solicitado dinero a los abogados defensores del señor Messer, quien en ese entonces se encontraba prófugo en el año, me refiero específicamente al año 2019, y estas personas empezaron a tener influencias en ministros de corte, en el ministro del Interior, y tenían dinero a cambio de respuestas favorables en la tramitación de cualquier planteamiento que realizaran estos abogados defensores. Es así que ellos reciben ese dinero, se producen reuniones, comunicaciones telefónicas, y es así que surge una sospecha de la comisión de este hecho que te estoy relatando de una manera bastante sintética a esas personas. Y con esto sabemos que eso se inicia un proceso formal, con esto se inicia la etapa preparatoria, y veremos qué pasa más adelante. El juzgado nos señala una fecha de acusación o requerimiento conclusivo, y así va pasando las etapas del proceso penal, Carlos. Excelente. Y la gente se pregunta, o sea, viste que uno de los imputados era prácticamente el brazo derecho del entonces ministro del Interior, era el secretario privado, el que participó en la reunión. Entonces uno se pregunta, ¿y el ministro del Interior? Vos habrás visto en los medios, en los diferentes medios, ¿verdad? Incluso uno de los medios acá, como estaba leyendo Marcos, mi compañero, uno dice, cayeron los villamenores. Entonces, la gente pone la realidad, porque es importante explicar objetivamente, o sea, para la fiscalía entonces no hubo elemento que conecte a la implicancia del entonces ministro del Interior, entonces, doctora, o sigue abierta esa posibilidad o la investigación. Ustedes saben que la investigación formalmente empieza ahora. Hasta hoy no tenemos como resultado de esas diligencias practicadas que haya alguna participación de quien fuera el señor ministro. Entonces, la hipótesis planteada es un tráfico de influencia, una influencia simulada, porque no tenemos concretamente ningún elemento objetivo que indique aquella participación. Hasta hoy. Ustedes saben que la investigación siempre va avanzando y puede terminar, puede variar un poco también la hipótesis, como el caso de Petropar, que surgió, que fue ingresando información, y eso terminó en un hecho que conocemos, ¿verdad? Pero que variando digamos, no tanto la hipótesis, pero sí la información que fue ingresando, porque no pudimos hacer incluso el seguimiento del dinero, y resultó en la cuenta de una empresa particular. Entonces, por el estilo, se puede esperar a una investigación. O sea, una investigación es algo flexible,
no es algo rígido, ¿verdad? Y no Sí. es algo que te hace hasta el final. Claro. Y te hace la información que introduce y para el convencimiento de acusar o no. Así mismo, y nos llevaste justamente al tema que te queríamos preguntar, porque en su momento te habíamos dicho que la imputación era una cuasi acusación, que estaba muy bien relatado todo, y en la acusación sí que yo no sé cómo van a poder zafar, ¿verdad? En base a las pruebas o los elementos que ustedes ofrecen en realidad, porque son pruebas documentales incluso, ¿verdad? Entonces, y el elemento nuevo ya lo mencionaste, que el dinero desviado fue para pagar la cuenta, y eso se confirma con documentos, con informes y documentos enviados por las empresas. Ahora, lo que nosotros queremos saber un poco, doctora, es Solumedic. Ustedes le dieron una salida procesal, porque creo que en algún momento ellos estuvieron imputados, lo de la firma Solumedic. Fueron imputadas varias personas, Carlos. Sí. Fueron imputadas más de 20 personas. Sí. Hubo una imputación, hubo otra imputación siguiente, entonces fueron varias las personas imputadas, en las cuales la fiscalía acusó 6 o 7 personas en este momento. Las demás personas tuvieron diversas salidas alternativas de culminación del proceso, algunas fueron sobreseídas, como aquellas personas que de alguna manera participaron en la cadena de la factura, en relación a las empresas, porque Solumedic finalmente, si bien no entró las mercaderías a Petropar, ellos terminaron comprando realmente todas esas mercaderías y todo en su depósito. Con la pregunta concreta que me sé, te digo que estas personas por la colaboración o por la cooperación brindada fue fundamental. Fue fundamental su cooperación. Sin ellos nosotros no podíamos obtener las siguientes evidencias que apoyaran lo que ellos dicen, y surge la finalidad del cumplimiento de la búsqueda de la verdad que nosotros esperamos reproducir en el juicio oral y público. Concretamente, Solumedic, los gerentes de Solumedic tuvieron una situación condicional de procedimiento de una salida alternativa de culminación del proceso, no hay un endurecimiento. Ellos justamente aceptan el hecho y empiezan a colaborar con el Ministerio Público. Y por eso nosotros decidimos darle esa salida, así como otras personas que también cooperan. Claro, o sea, ahí cerramos entonces la investigación, o sea, cerramos el caso, porque ayer nos preguntábamos acá con Marco qué pasó con estas personas, y entonces como nos hicimos un seguimiento, queríamos justamente hablar contigo, porque estábamos repitiendo, insistiendo en que la acusación era muy detallada, incluso leímos, era muy específica, era muy contundente. Y bueno, y ahí lo que nos preguntamos un poco qué pasó con la gente de Solumedic y lo que suponíamos luego, atendiendo nuestra experiencia en el campo tribunalicio también, que evidentemente ellos colaboraron con la investigación y obtuvieron una salida más benigna para no enfrentar un juicio oral. Así mismo, en otros países tenemos el tema de la delación premiada. Nosotros en nuestra ley tenemos otra salida alternativa de culminación del proceso y te soy sincera, lo fundamental para nosotros, porque son tan responsables como la que ganan del patrimonio, la gente de Solumedic, porque formó parte activa del hecho común, es su cooperación. Eso es lo más importante para que nosotros decidamos finalmente darle una salida alternativa, y también su conducta, porque no solamente se cooperaron, dan información que realmente después se corroboraba de una manera con otros elementos, sino que también se sujetaron al proceso, no hicieron presentaciones dilatorias. Todo eso pues se tiene que medir y evaluar el comportamiento procesal de las personas, y que también es un respeto que no siempre haciendo personas se considera algo, muy por el contrario. Si uno se completa el proceso, si uno coopera, incluso puede tener salidas como estas, no es que la ley y el marco del hecho civil lo permite.
Claro, doctora, y ustedes se mantienen firmes en su postura de que esto tiene que ir a un juicio oral, perdón, porque los abogados pues dicen, no, ya se devolvió toda la plata y Solumedic depositó todos esos más de 350 millones de guaraníes, pero cuando uno lee, cuando uno mira los detalles de esta acusación y ver que ese dinero se desvió para pagar la deuda de la pareja de la presidenta de Petropar, indigna mucho más y resulta mucho más grosero, ¿verdad? Entonces, ese planteamiento para ustedes no corre, ¿verdad? Que con la reparación de los 350 millones de guaraníes ya se extingue la causa. No, al contrario. Primero eso no borra el delito, ¿verdad? Que uno devuelva la plata, se evalúa en su momento en el tema de la aplicación de la pena, ¿verdad? Es justamente lo que te voy diciendo. Eso podría ser tomado como favorable eventualmente para la parte que devuelve, ¿verdad? O la devolución del dinero. Una conducta posterior al hecho, ¿sí? Entonces, si eso se mide directamente con aplicación de más o menos pena, ya directamente en el juicio oral. Doctora, yo tengo una consulta. Desde ayer estábamos hablando con Carlos al respecto y los demás hechos punibles que pudieran surgir, como por ejemplo la producción de documentos públicos de contenido falso y compañía a través de esas actas fraguadas de recepción de las mercaderías. La persona que redactó, digamos, esa mentira contenida en un acta fue acusada también, Marcos. Fue acusada como cómplice de lesión de confianza. Con lo que decía, el acta es un documento, digamos, no es público. Si bien es un documento oficial de una institución, de una empresa estatal, no reviste el carácter de publicidad. Entonces, cuando tenés un documento que no es público, lo relevante es que pertenece a la idea a quien la emite. Entonces, eso es lo principal. Y eso fue una manera de una cooperación efectiva en el hecho punible que finalmente terminó siendo acusado, que es de la lesión de confianza. O sea, no, ahí, espera, doctora, no entendí. O sea, no era muy relevante el caso de él, o cómo es para que se impute ese hecho o se acuse ese hecho. Cuando hablaste de documentos públicos, ¿verdad? Sí. Esa fue la pregunta. Primero, eso no es un documento público. ¿Por qué no sería un documento público, doctora? Porque no está caracterizado como un documento público por el Código Civil, ¿verdad? Y ni por ninguna ley especial. Es un documento oficial de una institución, pero muchos documentos oficiales no son documentos públicos en todas las instituciones. Son documentos públicos, por ejemplo, lo que realiza el secretario general. Sí. Entonces, tratándose de documentos que no son públicos, lo relevante penalmente es siempre que provenga o no la ley contenida a la persona que resulte, digamos, el portador de la información. Sí, pero entiendo perfectamente. Y de igual manera se fraguaron, por ejemplo, en la necesidad a través de un director de Petropar, de que supuestamente faltaban y tenía Petropar la necesidad de un poco de adquirir esos materiales que ni siquiera se adquirieron y ni siquiera era importante y necesario tener o adquirir por Petropar, ¿verdad? O sea, entonces esos otros documentos también no revisten la característica de documento público. No, documentos públicos solamente son lo que menciona el Código Civil, eventualmente lo que emite el secretario general, las autenticaciones. No todo es documento público. Sí, muchos son documentos oficiales, pero no todo documento oficial es un documento público. Eso para que se entienda. Sí, correcto. Y cuando hablamos de documentos públicos, lo relevante es lo que contenga sea verdad. Sí, entonces es diferente el análisis que se hace con respecto a estos documentos oficiales. Y todo lo que mencioné, nosotros esperamos que sea analizado
en el juicio oral y público. Doctora, ¿y la asociación criminal? Porque se habla de un montaje. Imagínate el que motivó o sea, el que generó la supuesta necesidad urgente. Cuando no había, imagínate, todo fue un montaje así espectacular. Cuando uno lee la acusación, la pucha dice, imagínate cómo son los muchachos. Nosotros pensamos que robaban, pero hasta este punto no. O sea, montar toda una, digamos, una necesidad urgente. La asociación criminal ahí no entraría, o el tribunal, o en el caso de un eventual juicio oral en este. Claro, el tribunal tiene la facultad y la potestad de ellos, solamente ellos son los que califican los hechos. Eventualmente el tribunal tiene la posibilidad de darle una calificación diferente a la que plantea el Ministerio Público, ¿verdad? Pero todo eso que vos mencionás tiene que ser debatido en el juicio oral y público. Correctísimo. Pero, o sea, yo me ratifico, esa acusación está... Si la gente puede leer, no sé dónde puede encontrar, pero más o menos sería un libro de cómo montar un esquema para desviar más dinero, pero para mí probado desde todo punto de vista. Fue un trabajo bastante arduo que realizó el equipo de la Fiscalía Carlos Marcos. Sí. Y fue una investigación bastante profunda. Y nosotros consideramos que fue completa y que tenemos, con el grado de convicción correspondiente, suficientes méritos para ir al juicio. Sí, señora, así mismo es. Bueno, para mí está excelente, ratifico, y bueno, me parece muy buena tarea. Hay que reconocer, doctora, yo leí toda la acusación y la imputación en su momento. Me parece que el círculo está plenamente cerrado en esa causa. Bueno, para vos y el equipo entonces que trabajó en ese tema, felicitaciones y fuerza. Muchísimas gracias, pero quiero también mencionar dentro de parte del equipo que nosotros trabajamos con otras instituciones también, la mesa de tributación, que hizo el seguimiento de la mercadería, en este caso también trabajan los órganos de control, la Contraloría, y otras instituciones que aportaron información relevante para la causa. Correcto. Doctora, muchas gracias por el tiempo y que tengas muy buenas jornadas. Muchísimas gracias, Carlos. Te informó PDS, Radio TV Digital. ¿Cuál es la última? Que se puede investigar, incluso a Juan Ernesto Villavarón, y se menciona incluso en la Corte. Eventualmente podría ser incluido en la investigación también en caso de que se mencione el nombre específico. Y todo de acuerdo a la información que vayamos obteniendo en un inicio. Hasta este momento no tenemos nada que les indique a ellos. Y nosotros tenemos que ser serios y responsables a la hora de plantear una hipótesis para iniciar un proceso formal. No en base a lo que uno cree, sino que en base a lo que surge de las evidencias, y nosotros vamos a probar hechos concretos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que surge hasta este momento. Lucas, el 29 de junio a las 9 horas es la audiencia. Dale, perfecto. Marcos. 29 de junio a las 9 horas. Es el caso Petropar. En el caso Petropar. Sí, perfecto. Con destino más nada más con la consulta al respecto de que ya que sí, presumen que lo de Villamayor también, entonces a ver si incluyen al ministro de la Corte también en la investigación, debido a que fueron mencionados también que van a recibir una cantidad importante de dinero, ¿no? Pero bueno, sí, $1 millón. Incipiente, exactamente, una investigación incipiente, entonces estaremos viendo de acuerdo a cómo vaya avanzando la investigación, como mencionó también la fiscal. Perfecto. Bueno, entonces ahí escuchamos a la fiscalía en Caras hablando de temas varios, ¿verdad? Sí, señor. Gracias, Lucas, por el contacto. Perfecto, hasta luego. Hasta luego. Lo escuchaste aquí en PDS. Y bueno, Marcos, ¿qué te parece si cumplimos con los auspiciantes? Es justo y necesario. Y volvemos para hacer